Muy buenas tardes para toda la gente que está ya conectado por nuestro canal de YouTube. Ya estamos en vivo. Un poco tarde iniciamos la transmisión. Estábamos finiquitando algunos detalles aquí. Tuvimos problemas en la señal también, pero ya estamos en vivo. Saludos para toda la gente y bueno, ya están viendo el resultado parcial que está pasando a ganar el equipo visitante por 2-0 cuando ya tenemos 20 minutos de la primera etapa. Nosotros, como siempre, queremos agradecer a las casas patrocinantes de esta transmisión. Ya voy agradeciendo a TV Cable Multimedia 0983-485-833 para servicio de internet en toda la zona. Muchísimas gracias a Casa Alex también. 0984-265-439 desde la ciudad de Iribucá auspiciando esta cobertura. Agradecemos también a la familia García López desde Buponá, por supuesto, alentando a su equipo y también esta cobertura. Nosotros vamos agradeciendo también a Fran Sport desde la ciudad de Yacecañí con nosotros también como presentador exclusivo de cada transmisión. Fran Sport, muchas gracias. Así es, seguimos agradeciendo por aquí. Agradecemos a Novedades Robinson también desde la ciudad de Iribucá, está auspiciando esta cobertura. Después de por supuesto, se viene de la categoría primera. Sport Ibuponá y el Sportivo Arendá van a estar jugando por la fecha número 12 de la Liga Deportiva de Iribucá de Fútbol. Bueno, agradecemos también a Carnicería Tres Hermanos desde la ciudad de Iribucá también. Está respaldando fuertemente nuestra cobertura el amigo Quintana, muchísimas gracias también. Y bueno, estamos esperando también a los compañeros que enseguida se acoplan con nosotros para esta cobertura. Categoría Sub-20, resultado parcial es de 2-0 para el equipo visitante. Sportivo Arendá, que necesita, por supuesto, de una victoria y esta vez está ya sumando entonces de a 3. Pero faltan muchos minutos por jugarse y nosotros vamos a estar por lo menos comentándoles también en la tabla de puntuaciones y así, mientras vemos este tiro de esquina, quien ya resuelve es la defensa del Sportivo Arenda. Bueno, enseguida miramos también la tabla de puntuaciones y Buponá, recordemos que es líder en la Serie A, tanto de la categoría Sub-20 como categoría Primera. Están muy bien en la tabla de puntuaciones el equipo albiceleste. Y bueno, a ver si me dejan en el comentario si sale bien el audio, la señal. Muy difícil de hacer coberturas de este campo de juego, que es la cancha del Sport Buponá. Por supuesto, un lindo escenario deportivo, muy lindo empastado que tiene la Liga Deportiva de Iribucá también, que es la cancha del Sport Buponá. A ver los comentarios. Ahí está, Virgilio García está viendo ya desde España, muchísimas gracias por supuesto él, alentando desde la distancia a su equipo del Sport Buponá. Como mencionábamos, bastante bien está en la tabla de puntuaciones, está liderando en ambas categorías. Agradecimiento al amigo Virgilio García, que está viendo también la transmisión. Ahí ya nos confirma de que sale bien. Excelente la transmisión, nos dice entonces. Saludo también para Lisa Saracho, quien está viendo ya también la transmisión. Y bueno, está ganando con goles de Isaías López y de Jonás Martínez. El Sportivo Arendá está ganando. El primero fue de Jonás, camiseta 11, Jonás Martínez, y el segundo fue de Isaías López. Un golazo realmente. Después vamos a estar viendo el resumen, o en este caso los goles que ya estamos teniendo en este partido. Bueno, juego paralizado por el momento. Hay una falta. En realidad solamente juego paralizado. Está saliendo en la camina este jugador del Sportivo Arendá. Es Vallejos, quien está siendo atendido ya fuera del campo de juego. Y como mencionábamos, enseguida llegan los compañeros de Pulso Sport Más para esta cobertura, para sumarse. Hoy un gran partido realmente. Estos equipos ya se habían enfrentado, creo que fue por la fecha 5, si no me equivoco, con victoria de Sport Buponá por 2-0. Así había terminado este
el primer choque y esta sería la revancha. El segundo partido en esta segunda rueda. Y bueno, ahí estamos viendo ya Vallejos recuperado para el ingreso nuevamente. Un poco dolido, pero ahí ya le va a autorizar enseguida el árbitro también. Mientras vemos un tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Jonás lo ejecutaba. Ahí ya recupera nuevamente el equipo del Sportivo Virandá con Leonard Morel, quien intentó tirar de lejos y el rebote le queda para Valdés. Sin ninguna dirección, termina por línea final y es ya saque de portería para el Sport Ubuponá. Y ingresa nuevamente el jugador número 14, Vallejos. Uno de los buenos jugadores que tiene este equipo albirrojo. Allá sale jugando el equipo visitante. Vamos a ver. Se corta de vez en cuando la imagen también. Vamos a solucionar por aquí. Llegamos ya a los 25 minutos. 25 minutos de juego. Está ganando el equipo visitante. Mientras vemos ingresando la afición, la gente que van ingresando en este escenario deportivo. De a poco. Me imagino que mucha gente van a estar presente en este campo de juego. Como bien sabemos, ambos clubes siempre llevan mucha gente en cada encuentro deportivo. Y más todavía por la ubicación en la tabla que están. El puntero está Ubuponá y como escolta lo tiene al Sportivo Arendá justamente en la categoría primera. Vamos a mirar un poco la tabla de puntuaciones para poder corroborar las ubicaciones o puntuaciones de la categoría sub-20 también. Bueno, saludo grande para la licenciada Suni Báez también. Ella desde España nos está respaldando también, así es que muchísimas gracias. A las hermanas también, a las hermanas Vázquez, desde la distancia ya me confirman entonces que van a estar, o están viendo ya la transmisión en este caso, y ya están respaldando la cobertura. Muchísimas gracias a Librada, Irene y a Sonia Vázquez. Desde España también están respaldando al equipo de Sportivo Virandá y también a esta transmisión. Muchísimas gracias. Ya enseguida tenemos también vamos a preparar lo que es Magalí Novedades también desde Barrio Centro Virandá, Pasos del Colegio Nacional Virandá te espera con las prendas de vestir para todas las edades. Muchísimas gracias a la licenciada Sunila y familia. Cuidado que se va el equipo local de Ubuponá y llega el descuento. Sí señor, camiseta 7 acaba de anotar el descuento. Cuidado. Ahí está entonces. Llega el descuento del Sport Ubuponá mientras hay una discusión por allí. Camiseta número 7 decía. Vamos a confirmar ya enseguida el autor del gol. Entonces, señoras y señores, a los 27 minutos llega el descuento. Y ahí ya vemos una tarjeta también para el portero Vázquez. Sí, señor. Así lo entendió entonces el árbitro principal, que es el señor Alberto Ortellado. Y bueno, llega el descuento. Actualizamos el resultado parcial entonces. El Sport Ubuponá 1 y el equipo visitante Sportivo Arendá 2 en estos minutos. 28 minutos de compromiso. Esto se va a jugar 40-40. Bueno, mientras vemos otra tarjeta amarilla. Y es para Isaías López. Isaías López cometió una mano infantil realmente. Ahí no le perdona también el árbitro principal. Y ya hay otra tarjeta amarilla para el equipo visitante. Vamos a ver en qué termina todo esto realmente. Muy rápido llegó los primeros 2 goles. Ahora ya llegó el empate. Hay tarjetas de seguido también. Y bueno, se pone emocionante el compromiso. Obviamente va a ser sumamente interesante la segunda etapa de este partido. Y bueno, recién le mencionamos a Magalí Novedades. Muchísimas gracias. Te esperamos ahí con todas las prendas de vestir con el mejor precio. A paso del Colegio Nacional Arendá está respaldando nuestra transmisión. Magalí Novedades. Muchas gracias. Después agradecemos también, como siempre, a Fran Sport, indumentaria deportiva
para tu equipo deportivo, ya sea estudiantiles también. De repente hay competencias, puedes contactar con la gente de Fran Sport, que tiene los mejores precios, y estamos cubriendo toda la zona también. Muchísimo trabajo en Fran Sport desde la ciudad de Yacycañí también. Vemos en este caso varios clubes utilizando la marca de Fran Sport en la Liga Deportiva de Iribucua. Agradecemos también a Casa Alex, contacto 09842654439, materiales para la construcción de su obra. Pueden hacer sus pedidos que les llevan en su lugar de obra, en este caso en diferentes lugares que ustedes requiera. Estamos en el centro mismo de la ciudad de Iribucua. Agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda y familia, muchísimas gracias. Ahí tenemos todo tipo de accesorios para celulares, sección de billutería también. Y por supuesto, nuestro servicio, nuestro fuerte, digamos, allí es el servicio de Aquipagos. Envío y recibo de dinero, pago de cuotas completito en Novedades Robinson. Mientras vemos el ataque nuevamente, el Sport Iribucua buscando el empate. Allá recupera la defensa. Va con todo nuevamente el equipo visitante, pero sale tranquilamente el portero del Sport Iribucua. Enseguida ya tenemos nuestra guía de los jugadores que ya están dentro del campo de juego. Resultado parcial 2-1 para el equipo visitante. Ya 31 minutos. Estamos en vivo, en directo desde la cancha del Sport Iribucua. Este equipo albiceleste que está como puntero de categorías. Están muy bien en la tabla. Después de este partido se viene, por supuesto, como se dice, el plato fuerte de la tarde, categoría primera. Ambos equipos están uno atrás del otro. Puntero está el Sport Iribucua y atrás, como escolta, está el Sportivo Arenda. Así es que vamos a tener un lindo partido en la categoría primera. Empieza a las 14, perdón, a las 16. 16 horas entonces inicia el compromiso. Vamos a ir viendo por aquí cómo sale la señal. Parece que estamos saliendo bien, sin muchos cortes. Y como les decíamos, después veremos en la página oficial de Pulse Sport Más los goles que estamos teniendo ya en el compromiso. La gente no pudieron ver los primeros dos goles porque a los 17 minutos creo ya se habían convertido los dos. Entonces, mientras nosotros estamos recién finiquitando para salir al aire en vivo, en este caso, ya había dos goles. Y bueno, ataca nuevamente el equipo local. Veremos, está el autor del gol, camiseta 7, buscando el empate. Instancia final de la primera etapa. Después tenemos también la terna de árbitros, quienes están impartiendo justicia en la categoría sub-20. Después veremos también quién se encarga de la categoría primera, quién va a estar como árbitro principal. Y de Capibarú estamos visualizando por aquí. El árbitro local sería Alberto Ortellado. Después sus asistentes en esta categoría. Bueno, a la gente que están viendo de lejos, muchísimas gracias. Ya se está mejorando también el clima por Iribucua. Está saliendo el sol ahora, cielo despejado de a poco. Amanecimos con llovizna, un poco de frío también. Va mejorando el clima, me imagino que va a bajar la temperatura en los próximos días. Y bueno, estamos en época realmente de días fríos. Bueno, ahí está en la cámara Eddie, como siempre, con las imágenes, fotografías, Nano Artes Producciones también, sacando las mejores fotos para que después podamos compartir en la página oficial de Facebook. Acá la señal también de vez en cuando en esta zona de la ciudad de Iribucua. Estamos en vivo de la cancha del Sport Iribucua. Señoras y señores, esto va a terminar enseguida. Nosotros seguimos agradeciendo por aquí a la familia García López,
Ubupuná justamente están respaldando fuertemente la transmisión y también están auspiciando a su equipo albiceleste. Al amigo Virgilio Barrios, Virgilio García, muchísimas gracias. Y a toda su familia quien está apoyando nuestro trabajo de Pulse Sport Más. Desde España está viendo la cobertura el amigo Virgilio. Agradecemos a Carnicería Tres Hermanos también, desde la ciudad de Irucua, 0975-905-286, para que puedan hacer su consulta. Carnes de la mejor calidad y con el mejor precio. Tenemos corte de asado completito para que puedas disfrutar y compartir ahí con la familia los fines de semana. También para la señora ama de casa, pucheros con el mejor precio. Precios baratitos realmente en Carnicería Tres Hermanos. A una cuadra nada más del estadio San Nicolás, en la ciudad de Irucua, sobre la avenida principal. Facilísimo de encontrar el local de Carnicería Tres Hermanos. Vamos a mirar un poco la tabla de puntuaciones ahora sí. Está ganando el equipo visitante momentáneamente. Veremos en qué termina realmente este partido. Ambos equipos buscarán, por supuesto, quedarse con los 3 puntos. Sportivo Orendain, que está mal en la tabla de puntuaciones, necesita de una victoria, mientras que el equipo local está muy bien. Veremos aquí, categoría sub-20, Serie A, 24 puntos para el equipo albiceleste, 24 puntos. Después se le sigue 20 puntos el Sport San Nicolás. En tercer lugar está Sport Unido con 16 y Sportivo Orendain está con 15. Está con 15, veremos, a ver, está en zona de clasificación, sí, porque 5 equipos se clasifican de cada serie. Con estos 3 puntos sube a 15. Veremos también después cómo termina los partidos de Cerro Verde, que tiene 12 puntos, Santa Isabel 8, Sportivo Irubucá último con 8 unidades también. En la Serie B, categoría sub-20, Sport 3 de Febrero tiene 21 puntos. Después Sport San Isidro 16, Sport Nueva Estrella 16, Unión Agrícola 15, Club 24 de Junio tiene 14 puntos, Sport Nacional 12 y Atlético 2 de Mayo 8. Muy parejo está realmente la tabla, muy cerca todos. Veremos en qué termina también la fecha 12. Cuidado que se va el equipo local. Nuevamente el jugador número 7 buscando el empate. Ahí el remate por el travesaño, señoras y señores. Peligro ahí en la zona de defensa del Sportivo Orendain. Y se salva en esta, sale la contra rápidamente, va. El jugador Isaías López se equivoca por allí. Ya está la defensa. Se armó bien ya la defensa del Sportivo Sport Ibupuná, mejor dicho. Sale por línea final y es saque de portería para el equipo de Sport Ibupuná. Señoras y señores, esto va a terminar en cualquier momento. Ya tenemos 38 minutos de la primera etapa. Bueno, casi llega el empate. Realmente en esta jugada se fue por el poste esa pelota del jugador número 8, quien hizo el remate. Pelota en la media cancha que le corresponde al equipo local, como habíamos mencionado. Está muy bien en la tabla con 24 unidades. En segundo lugar está San Nicolás. Veremos también en qué termina su compromiso en esta fecha. A ver los partidos que se juegan. El partido que se juegan en la fecha. Vamos a mirar también, sí señor. Nueva Estrella y Atlético Sport Unido, quien iban a jugar el día de ayer, van a jugar hoy. Ayer por el tema de la lluvia no pudieron, entonces hoy van a estar jugando por la Interserial. Después los otros partidos: Nacional 2 de mayo, 24 de junio San Juan Sport San Isidro, Agrícola 3 de febrero. Mientras escuchamos el pitazo final de la primera etapa,
Alberto Ortellado dice que ya no da más. Culmina los 39 minutos, segundos mejor dicho, este compromiso. Primera etapa, resultado parcial 2 para el equipo visitante, 1 para el equipo local. Decíamos, los otros compromisos. Juega de local contra el Sport Santa Isabel. Después el Sport San Nicolás juega contra el Club Cerro Verde. También de local el Sport San Nicolás está jugando en estos momentos. Los otros partidos que se está jugando. Entonces, hay que escuchar un poco también los otros partidos que se está disputando a esta hora de la tarde. Y bueno, nosotros hacemos un breve corte y ya retornamos para la segunda etapa.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para esta segunda etapa. Ya arrancó nada más el segundo tiempo de este compromiso. Resultado parcial, 2 para el equipo visitante, 1 para el equipo local. Sport Ibupuna 1, Sportivo Arena 2. Los goles que tuvimos en la primera etapa, vamos a estar reviendo después en el resumen los goles convertidos por el equipo visitante, como así también por el equipo albiceleste. Mientras vemos un tiro libre de esquina que ya se está ejecutando en estos momentos para las manos del portero Vázquez. Uno de los buenos porteros que tiene esta categoría. Bueno, nosotros agradecemos a Fran Sport, como siempre, respaldando nuestra cobertura. Fran Sport, indumentaria deportiva completita y con el mejor precio desde la ciudad de Yacycañí. Agradecemos a TV Cable Multimedio, 0183-485-833. Estamos cubriendo toda la zona de Iribucuá con nuestros servicios de internet. Agradecemos también a Casa Alex, contacto al 0984-266, ferretería y materiales de construcción completito, como así también sección de motor repuestos. Agradecemos también a Carnicería Tres Hermanos, contacto al 0975-905-286, desde la ciudad de Iribucuá también a pasos, a una cuadra exactamente de la cancha del Sport San Nicolás. Te aguarda Carnicería Tres Hermanos, carnes vacunos, carne de cerdo, pollos, chorizos completito con el mejor precio. En el centro mismo de la ciudad, Carnicería Tres Hermanos. Nosotros agradecemos también a Magalí Novedades, desde Vigarendá, paso del Colegio Nacional de Vigarendá. Te espera Magalí Novedades con todas las prendas, prendas para damas, caballeros y niños, con el mejor precio. Sigue todavía la promoción de todo por 20.000 también, una sección completito con el mejor precio en cuanto a prendas de vestir. Magalí Novedades, a paso del Colegio Nacional Vigarendá. Muchísimas gracias. También nosotros agradecemos a la licenciada Suni Báez desde España, está respaldando nuestro trabajo de Pulse Sport Más y también está alentando al equipo albirrojo Deportivo Vigarendá en esta fecha y en esta competencia, mejor dicho. Muchísimas gracias a la licenciada Suni Báez también con nosotros. Voy agradeciendo también a Novedades Robinson, servicios equipados completito. También contamos con artículos para accesorios para celulares, sección de billutería también completito, artículos para regalos con el mejor precio en Novedades Robinson. A ver, agradecemos a las hermanas Vázquez también. Desde España están viendo el partido, dando su respaldo al trabajo y también al equipo esportivo Vigarendá. Déjame, voy a pasar. Librada, Irene y Sonia Vázquez están también respaldando nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo desde aquí. Están viendo desde la distancia, por supuesto, dando ese aliento que necesita el club albirrojo. Mientras vemos la llegada del Sportivo Vigarendá, bueno, termina sacando el defensor. Va a haber cambio en el equipo visitante. Sale el jugador número 20 para el ingreso de camiseta 13. Isaac Saracho, entonces se prepara para el ingreso. Veremos de quién se trata el jugador número 20. Es Martínez. Martínez entonces deja el campo de juego. Junior Martínez abandona el campo de juego para el ingreso de Isaac Saracho, uno de los mejorcitos también que tiene este equipo. Mientras se va a autorizar este tiro de esquina a favor del equipo local. El equipo visitante, mejor dicho. Ahí está, dominando el portero sin ninguna dificultad. Bueno, después de todo se viene el partido de la categoría primera con el relato de Blas Antonio Jiménez. Comentarios de Vicente Paniagua para la categoría primera. También nos estamos olvidando de saludarle a todos los padres. Hoy es el Día del Padre. Saludamos a todos los padres que están conectados, viendo el compromiso. Un saludo muy especial. Me imagino que están todavía compartiendo ahí con la familia, los padres. Y después, directo a la cancha también para ver a sus respectivos equipos en este domingo. Feliz Día del Padre a todos entonces. Como así también a los compañeros de Pulse Sport Más, el amigo Blas Antonio Jiménez, Vicente Paniagua, compañero Roberto Pérez. También están
celebrando esta fecha de Día del Padre. Bueno, como árbitro principal, Alberto Ortellado. Estamos teniendo árbitro local. Después sus asistentes de la Liga de Capivari están para impartir justicia también. Para la categoría principal vamos a tener entonces estos árbitros de Capivari están haciendo el trabajo en este escenario deportivo. Mencionábamos recién de que en la tabla de puntuación están bien ambos equipos. Sub-20 está liderando el Sport Ubuponá. El albiceleste está liderando la Sub-20 y también en la categoría lidera Ubuponá. Atrás nomás está con 20 puntos San Nicolás. Y después la categoría primera está liderando Ubuponá también. Y atrás está este mismo equipo que es el Sportivo Arendá. Puntero y escolta entonces se van a enfrentar en unas horas en la categoría principal. Después veían también los partidos que se disputan en la fecha. Por la interserial se está jugando San Isidro con San Juan. Espera que voy a revisar bien. San Juan San Isidro por la serie B, mejor dicho. Por la interserial van a estar jugando espera que vamos a mirar un poco. Bueno, mientras escuchamos las indicaciones también de los directivos técnicos. Para que me estoy fijando en los partidos, decía, interserial se juega entre Sport Atlético Club Atlético Sport Unido, mejor dicho, con Nueva Estrella. Se está jugando por la interserial. Uno es la serie A y el otro es la serie B. Se está disputando en estos momentos. En la serie B están jugando Nacional, Atlético 2 de Mayo, San Juan San Isidro, Agrícola y Sport 3 de Febrero. Se está disputando también. Por la Serie A están jugando Sportivo Uribucuá con el Sport Santa Isabel, Sport San Nicolás y el Sport Cerro Verde. Por esta Serie A entonces se está disputando también por la fecha 5 ya de la segunda rueda. 2 fechas más y termina este fase de grupo, fase de clasificación. Después se viene el famoso mata-mata, partido de ida y vuelta, donde ya se le va a conocer a los equipos semifinalistas. Primeramente 10 equipos clasificados. De esos 10 va a estar quedando solamente 8. El formato era 10 clasificados, después solamente creo que 6 creo que quedan después clasificados. Saludos grande a los compañeros que están todavía compartiendo ahí en casa, entonces por ese motivo se preparan nada más para la categoría primera, categoría principal. Bueno, señoras y señores, resultado parcial. Está ganando el equipo visitante, el Sportivo Arendá, quien necesita sumar de a 3, por supuesto. Está quinto, la quinta ubicación, por supuesto, en la zona de clasificación también, pero faltan todavía algunos partidos para que termine esta fase de clasificación, así es que tiene que asegurar y sumando de a 3 únicamente le conviene. Mientras que el Sport Ubuponá ya está clasificado, está muy bien, 24 unidades, nada más. Está esperando que llegue la fase de eliminación, digamos, la fase de ida y vuelta, donde con 2 partidos ya se define el futuro de cada equipo. Cuidado el remate de Leonard Morel, intentaba de lejos, casi llega al tercero, y lo probó nada más el jugador Leonard Morel del Sportivo Arendá. Pocas veces se anima a rematar a este jugador y esta vez lo intentó, pero salió cerquita ahí del poste izquierdo, poste derecho, mejor dicho, del equipo del Sport Ubuponá. No podemos decir que está ganando cómodamente porque hay mucha presión del equipo local, el albiceleste, buscando continuamente llegar al empate.
Mucha responsabilidad de los chicos también, jugando local frente a su gente, digamos. Tiene que ganar, entonces hay mucha presión. Mientras vemos nuevamente otro ataque del Sportivo Vigarendá. Va avanzando con todo. Ya recupera la defensa. Buena defensa tiene también el equipo del Albiceleste. En la banca de suplente. En la banca de suplente vemos 3 del Sportivo Vigarendá y solamente 1 del equipo local. Muy pocos jugadores de recambio tiene el equipo local. Estamos viendo entonces solamente un jugador en la banca suplente del Sport Ibupona. Mientras vemos un poco más del Sportivo Vigarendá, por supuesto tampoco es mucho. Pero ya hizo un cambio también. Ya ingresó Isaac Saracho. Y el equipo albiceleste creo que todavía no hizo los cambios. O el cambio que va a hacer, porque solamente va a tener un cambio. Y bueno, mientras vemos otro ataque del Sport Ibupona presionando con todo. Falta un poco más de definición además para el equipo local, porque están llegando muy de seguido. Muy de seguido está llegando el equipo local, buscando empatar el compromiso. Mientras vemos el ataque del Sportivo Vigarendá, que tampoco aprovecha ahí los chicos. Entre Jonás Martínez, está Vallejos también por allí. Están peleando con los defensores de Sport Ibupona, que físicamente son mucho más grandes. Y bueno, está parejo acá el compromiso. Nada más que el equipo visitante aprovechó los primeros minutos para anotar los 2 primeros goles. Después vamos a estar viendo los goles también. Después veremos la página oficial de Pulse Sport Más en Facebook. Van a estar viendo los goles de Isaías López y de Jonás Martínez, quienes fueron los autores de los goles para el Sportivo Vigarendá. Para el equipo local fue el de juego 7. Hay tarjeta entonces, dura falta allí. Dura falta, tarjeta amarilla para Vallejos. Hay un tiro libre que le corresponde al equipo local. Camiseta 11 está en el piso, juego paralizado. Llaman a... Sí señor, le van a asistir a este jugador. Sentido está. Juego paralizado, tiro libre. Muy buena ocasión tiene el equipo local para buscar el empate a los 12 minutos de esta segunda etapa. Bueno, no hace falta nuevamente el kinesiólogo para que se ejecute este tiro libre. Y ya está el jugador número camiseta 30, si no me equivoco, es quien se va a encargar entonces. Perdón, camiseta 10, sí señor. Camiseta número 10 se va a encargar de este tiro libre ya. Lo autoriza el Electro, va al centro. Sale muy bien el portero Vázquez. Ya tiene el portero Vázquez dominada esa pelota. Va a salir jugando mientras nosotros vamos a agradecer nuevamente a Fran Sport, tu ventana deportiva para tu equipo deportivo, como así también si estás teniendo tu equipo en las instituciones educativas. Cuidado allí. Reacciona el portero sobre el jugador López. Ahí le van a presionar también al árbitro. Vamos a ver qué hace. No, portero del Sport Ibupona sobre el jugador López. Le reclaman. Ahí sale la tarjeta amarilla para el arquero entonces. Otra tarjeta más en el compromiso. Mientras comentábamos acá sobre el respaldo que siempre nos da Fran Sport. Muchísimas gracias. Seguimos por aquí, agradecemos a Novedades Robinson, al amigo Edison Miranda y familia, muchísimas gracias. Recibe envío de dinero, pago de cuotas y mucho más sobre la calle San Roque en la ciudad de Iribucuá. Novedades Robinson. Por supuesto, también tenemos accesorios para celulares y sección de billutería. A la gente que nos están viendo en diferentes lugares, muchísimas gracias. Desde el canal de YouTube nos están acompañando. Estuvimos iniciando la transmisión a partir de los 19 minutos, 19-20 minutos estuvimos en vivo. Y justamente antes hubo los goles. Se convirtieron los goles antes de los 20, entonces la gente no pudieron ver todavía, pero vamos a estar teniendo en la página oficial de Facebook
de Facebook, mejor dicho, los goles del equipo visitante. Después ya vieron el gol del Sport Buponá, que llegó un poquito más tarde. Voy a ver un poco los comentarios. Saludo para Gilberto Brites. Sí, señor, Gilberto Brites está viendo el compromiso desde casa. Alice Acuña, fuerza muchachos, dice también. Saludo para Alice Acuña, quien está viendo también el compromiso. Mientras vemos la llegada del equipo visitante, cuidado que se complica el defensor. El rebote ya le queda para, sí señor, para el equipo albiceleste, quien sale rápidamente. Mucha presión del Sportivo Villarendá, pero no pueden filtrar esa defensa que tiene, buena defensa que tiene el Sportivo Buponá, y va a la contra. Cuidado que se va con todo el equipo albiceleste y bueno, buena la cobertura allí. Alexis López para la salida del portero Vázquez. Domina muy bien Vázquez. Buen portero que tiene la categoría sub-20. Próximamente le estaremos viendo la categoría principal también, atajando a este muchacho de tan solo 17 años, si no me equivoco, o 16. Está siendo protagonista en cada partido el buen portero Reinaldo Vázquez para el equipo del Sportivo Villarendá. Ya sale jugando con una pelota arriba. Capitán de equipo intenta peinar por allí esa pelota, pero buena la marcación Valdés y le cometen falta. Sí, señor. Saque de mano en realidad. Saque de mano que le corresponde al equipo local. Pase muy fuerte. Sale esa pelota por línea final y es saque de portería nuevamente para el equipo albirrojo. Nosotros seguimos agradeciendo por aquí. Agradecemos al amigo Quintana de Carnicería Tres Hermanos. Muchísimas gracias. Carne de primera calidad. Me imagino que pasaste hoy por Carnicería Tres Hermanos para hacer tu asado por el Día del Padre con el mejor precio. Y también, por supuesto, pucheros, carnazas de la mejor calidad con precios bajos. Como así también carne de cerdo, pollo, chorizo, productos lácteos también. Tenemos de todo ahí en Carnicería Tres Hermanos. Está a una cuadra de la cancha del Sport San Nicolás en la ciudad de Iribuco. Muchísimas gracias también por el respaldo de siempre. Bueno, ya impaciente la banca suplente, los directivos del Sport Buponá, que no llega al empate. Hay otra salida de la portería para el Sportivo Villarendá. Se prepara Alexis López para sacar esa pelota. Vamos a ver en qué termina esta jugada hasta el momento. No hay definición en este compromiso. Muchas llegadas de ambos equipos, pero no pueden definir estos jugadores de la categoría sub-20. Cuidado que se va con todo Leonard Morel. El pase fuerte para Martínez. Vamos a ver si alcanza. Alcanzó, sí señor. Después pierde esa pelota. Muy buena la marcación ahí el jugador de Sport Buponá. Ya recupera esa pelota. Y va con todo, Bueno, sin mucha dificultad. Pero hay falta, dice el árbitro principal. Hay falta que le corresponde al equipo local. El señor Alberto Tellado se encarga en este partido de cobrar, de impartir justicia. Categoría sub-20. Después le acompañan línea 1, línea 2 desde Capibarú. Están también para la ejecución, en este caso para impartir justicia en la categoría primera. Me imagino que va a ser línea 2 el que va a ser árbitro principal después en la categoría primera. Bueno, no terminó en nada prácticamente este tiro libre. Quien ya ejecutó el jugador de Sport Buponá directo en las manos de Vázquez. Ya sale jugando. Cuidado que va a la contra del Sportivo Villarendá. Viene el tercero con Jonás Martínez. Sí, bueno. Buena la defensa, buena la cobertura. Jugador número 4. 14. Jugador número 14 del Sport Buponá. Los desvía esa pelota. Hay tiro de esquina. ¿Quién? Cobran rápidamente. Vamos a ver si me meten en el centro. Bueno. Recupera ya el equipo al biceleste y va a la contra.
Partido de ida y vuelta. En este compromiso, 20 minutos de compromiso, segunda etapa. Se juega hasta los 40 minutos. Por el momento, el equipo visitante está llevando los 3 puntos. ¿Cuál se queda? Por supuesto, está bien en la tabla de puntuaciones. 24 unidades tiene el Sport Buponá, entonces ocupaciones. Mientras que el equipo visitante está llevando 3 puntos, valiosísimo. Sube a 18 con este resultado. Veremos si termina de esta manera. Veremos si termina con este resultado. Y después en la Serie B estamos mirando la tabla también muy cerca uno del otro. Muy pocas diferencias hay en la Serie B en cuanto a las puntuaciones. Se va a actualizar enseguida también la tabla de puntuaciones después de que termine este compromiso, de todos los compromisos, porque hoy se juega todos los partidos. El día de ayer estaba programado un compromiso, pero se suspendió por inclemencia del tiempo, entonces se juega el día de hoy. Bueno, hay otro tiro libre que le corresponde al equipo local. Ahí Jonás Martínez cometía una falta, según el árbitro. Ahí le reclaman también desde la banca de suplente. Allá lo ejecutan. Va pelota arriba, Freddy González. De cabeza tranquilamente saca esa pelota. Sale jugando el capitán de equipo. González juega para López. Muy fuerte esa pelota. Vamos a ver. Alcanzó esa pelota López. Sí, señor, Isaías López. Pelea por allí en la esquina. Sale esa pelota. Le corresponde saque de mano al equipo del Sport Buponá. Saque de mano, sí señor. Saque de mano. Bueno, ahí están corrigiendo también. Saque de mano que le corresponde al equipo local. 22 minutos de juego. Muchas gracias a la licenciada Sunila Báez. Desde España está dando su aliento para el equipo albirrojo también. Muchísimas gracias. Desde España están viendo la cobertura de Pulse Sport Más. Muchas gracias. Cuidado, que hay falta por allí. Sí, señor. Falta, tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Ya lo agarra la pelota Leonard Morel. Se levanta ahí Isaac Saracho también. El jugador afectado. Quien se va a encargar es Freddy González o Alexis López. Uno de los dos se va a encargar de este centro. Mientras Ortellado le da las advertencias al técnico y ayudante del Sportivo Berenda. Bueno, ahí está entonces. No pudieron aprovechar este centro. Lo intentaron por allí, pero ya sale la contra con el Sport Buponá. Va con todo el equipo local buscando el empate, el remate en las manos del portero sin mucha dificultad. Sí, señor, sin mucho apuro también Vázquez. Bueno, ¿qué pasó allí? Tiro libre indirecta. Porque el portero ya había agarrado la pelota, después tiró y después volvió a agarrar. Bueno. Realmente una equivocación infantil ahí del portero Vázquez. Le estamos mencionando hace poco su capacidad allí, de lo bueno que es, y de repente se equivoca en esta, pero bueno, que pasa más todavía en esta categoría. Entonces hay tiro libre indirecto para el Sport Buponá, muy cerca del arco, dentro del área. Ahí está la barrera también con 4 jugadores. Está la barrera y autoriza el árbitro. A ver qué termina y es gol. Gol del equipo visitante, señoras y señores. Llega el empate después de una equivocación del equipo. Una equivocación del portero Vázquez. Termina en gol, señoras y señores. Llega el empate a los 25 minutos. Después una jugada preparada también. El capitán de equipo anota
y llegan a la paridad. 2-2. Esto se va a poner mucho más interesante en estos últimos 15 minutos. Bueno, después de una equivocación realmente infantil del portero, se convierte en gol y en el empate en el compromiso. Ya se reanuda el partido. Va Vallejos. Vallejo para el Sportivo Virandá, quien se equivoca en el pase de cabeza. El capitán de equipo también se equivoca, pero Alexis López saca esa pelota. Sale jugando ya el Sportivo Virandá. Buena defensa que tiene el Sportivo Puná. Recupera esa pelota. El remate de lejos del jugador número 10. Salió por arriba. Sale por línea final y bueno. 1 minuto para la hidratación, dice el árbitro Alberto Hortellado. Señoras y señores, de 2-2. Se pone mucho más emocionante el compromiso. Llega el empate del equipo local. Desde los pies del capitán de equipo. Bueno, 1 minuto de pausa. Muy molestos están los jugadores del Sportivo Arendá, por supuesto. El de este también, ahí le habla al portero, pero ya creo que ya pasó esa situación que se convirtió en gol. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Agradecemos también a las hermanas Vázquez, Sonia, Irene, Librada. Muchísimas gracias por apoyar desde la distancia, viendo nuestra cobertura. Agradecemos. También en España está el amigo Virgilio García viendo el compromiso. Agradecemos a la familia García López. La familia García López también respaldando nuestra cobertura. Y aliento al equipo local, al albiceleste, Sport Ubuponá. Muchísimas gracias a la familia García López desde Ubuponá. Y también al amigo Virgilio desde España. También acompañando nuestro trabajo, viendo el partido también. Le enviamos un saludo. Está bastante parejo este compromiso. Nosotros agradecemos también a TV Cable Multimedia Servicio de Internet 0983-485-833. En este número pueden contactarse por si quieren servicio de Internet en la zona de Uribucua. Bueno, ya se reanudó este compromiso. Tenemos ya 28 minutos. 28 minutos de la segunda etapa. Esto se juega 40 minutos. Mandamos saludos a todos los padres que están acompañando nuestra transmisión. Saludo especial a todos los padres por el Día del Padre, por supuesto. Me imagino que ya llegan también en la cancha. Bueno, centro del jugador de Sport Ubuponá. Otro conflicto allí. Y va a salir tarjeta, ¿eh? ¿Para quién? Bueno, para el jugador de Sport Ubuponá, quien empezó ese conflicto allí con Vázquez. Ya se va a reanudar el compromiso. Llegando ya a los 30 minutos de a poco. Resultado parcial de 2-2. Los primeros 17 minutos fueron los 2 goles del equipo visitante. Después el descuento fue también del primer tiempo. Y el empate recién llegó, recién nomás, en esta segunda etapa. Y va presionando mucho más el equipo local con este resultado. Por supuesto, buscando dejar los 3 puntos en casa. Los otros partidos que se está jugando, habíamos mencionado, San Nicolás está jugando con Cerro Verde. San Nicolás que está muy bien en la tabla, 20 unidades, está como escolta en la categoría sub-20. Tiene un rival que está ahí abajo en la tabla también. Después el equipo como último está Sportivo Uribucua. Está jugando con el Sport Santa Isabel. Vamos a ver qué termina también, pero están como último el Sportivo Uribucua. No está nada bien, por supuesto. Vamos a ver si clasifica realmente, porque faltan 2 fechas nada más para que culmine la fase de clasificación, la fase de grupo, la segunda rueda de la Liga Deportiva de Uribucua de fútbol. Bueno, ya de a poco también van llegando los compañeros para la cobertura de la categoría principal.
categoría primera, donde van a estar jugando el equipo puntero contra el equipo que se va con todo el jugador número 7, el Sport Uponá, quien desperdicia una buenísima ocasión. Desperdicia una buenísima ocasión de ampliar el marcador y bueno, erró el arco. Mientras vemos que va a haber otro cambio. Camiseta número 15. Vamos a ver quién sale. Ferreira. Entonces sale el jugador Ferreira. Sale para el ingreso del jugador número 15. Ya vamos a corroborar la identidad. El segundo cambio está realizando el equipo visitante. No sé si está reforzando el mediocampo o la defensa. Justamente el recién ingresado ya recupera esa pelota. Saracho mete la pelota y es... bueno, penal. Penal para el equipo albirrojo, señoras y señores. Después de la salida del portero, le ganó realmente el jugador Saracho. Tocó la pelota primero, después... no sé si salió con los pies el portero, cómo fue, pero el árbitro dice que fue falta y fue penal, dice. Entonces vamos a ver, ahí están los jugadores en el piso, tanto el arquero como el jugador Saracho, quienes van a recibir asistencia. Sí, señor, ya le autoriza para que se le asista a estos jugadores y bueno, qué buena oportunidad tiene el equipo visitante de ampliar el marcador. 32 minutos, faltan pocos minutos para que culmine el compromiso. Y el árbitro principal, Alberto Ortellado, marca una falta, un penal a favor del equipo visitante. Vamos a ver en qué termina esto. También muy sentido el arquero del Sport Uponá. Bueno, momentáneamente paralizado el juego. Nosotros agradecemos a Fran Sport, indumentaria deportiva. Estamos teniendo los mejores precios para tu club deportivo, para tu equipo deportivo de la facultad, de tu colegio, de tu escuela. Fran Sport, presentador exclusivo de todas las transmisiones en nuestro canal de YouTube Pulse Sport Más. Agradecemos también a Casa Alex, materiales de construcción completito. Contacto al 0984-265-439. Pueden contactarse con el amigo Alcides para que puedan llevar los materiales que necesitan tu local de obra. Casa Alex, también tenemos repuestos para moto con el mejor precio. Te esperamos en la ciudad de Irucua, sobre la calle San Roque. En la entrada mismo de la ciudad está Casa Alex. Muchísimas gracias. Y bueno, sí señor. Ahí se cambió la pelota y se va Vázquez. Se va Vázquez entonces para la ejecución. Bueno, ahí está Vázquez para la ejecución. ¿A qué? ¿Sale otra tarjeta amarilla? Sí, señor, para el jugador número 9. Por reclamar. Recibe la tarjeta amarilla el jugador de Uponá. Realmente no creí que le iba a sacar el árbitro, pero bueno, ya está. Se va Vázquez y es gol. Gol para el Sportivo Arendá. Gol de Vázquez, Reinaldo Vázquez. Y la reacción del portero. Bueno, hay reacción por parte de los jugadores. Si se armó allí. Después del gol de Vázquez. Ahí le retiran a Reinaldo Vázquez. Mucho conflicto en este compromiso de parte de los chicos. Vamos a ver qué determina el árbitro también, porque recordemos que Vázquez tiene amarilla. Ahí están hablando. Ahí el línea 2 le está hablando al árbitro principal. Creo que sale tarjeta en esta, Vamos a ver para quién. Ahí sale otra tarjeta amarilla para el juego número 2. Muchísimas tarjetas ya estamos viendo. Actualizamos el resultado nosotros. Y está pasando a ganar 3-2 a los 35 de la segunda etapa el equipo Sportivo Arendá, señoras y señores. Se movió el marcador y es a favor del equipo visitante. Gol de Reinaldo Vázquez. Corrigió su error entonces con este gol. Con esto suma de a 3 el equipo visitante. Vamos a ver si termina con este resultado, porque está
Muy candente el compromiso, muy intenso también en la categoría sub-20. Hay muchísimas tarjetas también. Enseguida nosotros le llevamos el saludo del compañero Blas Antonio Jiménez también, quien ya se encuentra con nosotros. Vamos a llevar su saludo. Está ya colectando la planilla de ambos equipos. Esto va a terminar en pocos minutos más. Cuidado que se complican allí el defensor y el arquero. Sale el arquero jugando y lo cometen falta. Sí, señor. Falta, tiro libre para el equipo local. Mejor dicho, en esa salida se complicaron el portero con su defensor. Y bueno, ahí van a estar saliendo. Tiro libre que le corresponde al Sport Buponá. Sale el portero mismo, se encarga. Pelotazo hacia adelante. Lo ganó el jugador de Sport Buponá, pero va a las manos de Vázquez, el autor del gol del tercero para el Sportivo Arendá. Corrigió su error después de cometer realmente un error infantil. No le cobra esta falta entonces a Saracho. Pedían falta, pero sigue, dice el árbitro. Ahí está Isaías López peleando por allí también, pero recupera Buponá. Cuidado que se va el ataque. Ya recupera nuevamente el equipo albirrojo. Sí, señor. Y hay falta. Hay falta sobre el jugador número 10, quien ya reacciona nuevamente. Bastante picante está este compromiso últimamente. Cualquier jugada, después siempre hay una reacción por parte tanto del equipo local como visitante. Los jugadores de los equipos que están disputando en este escenario deportivo. Bueno, hay tiro libre para el equipo local, nuevamente buscando el empate. Ya autoriza el árbitro. Va esa pelota y peinó muy bien el jugador de Buponá, pero se desvió por un defensor del Sportivo Arendá. Dice el árbitro, hay tiro libre de esquina que le corresponde ya finalizando el compromiso. Llegamos ya a los 38 minutos. Ya autorizó el árbitro nuevamente para este centro. Va la pelota muy cerrado. Sí, señor. Salió por línea final. No pudieron aprovechar y bueno, hay salida desde la portería para Vázquez. Nosotros vamos agradeciendo a Carnicería Tres Hermanos. Si por ahí quieren contactarse para consultar los precios, 0975-905-286. Carnes vacunos, carne de cerdo, pollos, chorizos, completito. Esta Carnicería Tres Hermanos en la ciudad de Irucuán, en el centro mismo, a una cuadra de la cancha del Sport San Nicolás. Bueno, esto ya va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Ya estamos llegando a los 39 minutos. Está llevándose los 3 puntos valiosísimos el Sportivo Arendá, quien está en la quinta ubicación en la tabla de posiciones de la categoría sub-20. Está llevando este resultado realmente valiosísimo. Mientras vemos que hay un tiro libre por parte del portero. Muy buen remate a media altura. Salió por línea final y bueno, lo buscó allí el portero. Como decía hace rato, hay muchísimas tarjetas amarillas en este partido para ambos equipos. Para el equipo local también, quien tiene como 5 tarjetas amarillas. Y el equipo visitante también. Poco menos creo, pero hay muchísimas tarjetas amarillas en este compromiso. Ahí sale nuevamente el portero del Sport Buponá. Va esa pelota, Alexis López desvía hacia uno de los costados, se fue por línea final. Bueno, hay tiro libre de esquina, entonces es córner para el equipo local. Apura el árbitro. 2 más, dice Hortellado. Se juega 2 minutos más entonces. Tiempo cumplido hasta los 42. Vamos a jugar. Bueno, se prepara entonces este tiro libre de esquina del sector izquierdo del portero Vázquez. Ya autoriza el árbitro. Va la pelota arriba y de cabeza, bueno, de chilena. Era el juego número 10. Estaba solito allí. Erró el arco, entonces se prepara otro cambio.
para el equipo visitante. Camiseta 18 se prepara para ingresar. Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale. Creo que Jonás Martínez. Bueno, ahí le van a sacar rápidamente. Ahí le agarran los jugadores del Sport Buponá para sacarle. Ahí le sacan rápidamente entonces a Jonás Martínez. Y él mismo es quien sale para el... El jugador número 18 es Leiva. Ingresa entonces mientras vemos el ataque de Sport Buponá. Ya finalizando el compromiso. Cuidado que va el buen jugador que tiene el Sport Buponá. Buena en la cobertura Marecos para sacar esa pelota hacia uno de los costados. Bueno. Hay saque de mano que ya lo cobra el equipo local y Marecos saca esa pelota hacia uno de los costados nuevamente. Pide la pelota al árbitro Ortellado porque ya tenemos ya 42. Esto ya va a terminar, señoras y señores, con una victoria muy importante del equipo visitante Sportivo Arendá. Está ganando 3-2. Y si es que termina en esto, se mueve la tabla de puntuaciones. Cuidado que va el Sport Buponá y es gol. Y llegó el empate, señoras y señores. A los 42 minutos lo iguala nuevamente el equipo local. Para el enojo del equipo visitante. Bueno, así es, lo buscaron y lo lograron. A los 42 minutos llega el empate y esto termina de esta manera, señoras y señores. Ya no da más. Un partido sumamente emocionante porque el equipo local nuevamente consiguió el empate. Y esto va a terminar, señoras y señores, con 3-3. Excelente partido de los chicos. Bastante emocionante fue este compromiso porque en el último minuto llega nuevamente el empate del equipo local. El árbitro Ortellado espera nada más. Sí, señor. Ahora sí culmina el compromiso. Cada equipo consiguieron un solo punto con este empate. Bueno, el Sportivo Arendá deja escapar una victoria que ya tenía asegurada, por así decirlo, pero finalmente no lo fue así. Señoras y señores, culmina el compromiso. Nosotros hacemos una breve pausa. Después venimos ya con todo para el partido de la categoría primera. Así es que agradecimiento a todos. Ya se prepara Blas Antonio Jiménez. Enseguida llega también Vicente Paniagua Ruiz para el compromiso del Sport Buponá y el Sportivo Arendá.